El PRI ha sido muy claro de que los corruptos deben de terminar en la cárcel y que los bienes que se robaron deben de regresar al pueblo de México. Esa será la exigencia del PRI durante toda la contienda electoral del 2016, 17 y 18. Por otro lado, he propuesto al Consejo Político Nacional del PRI, y ha quedado aprobado, una nueva comisión anticorrupción al interior del partido, siguiendo las mejores prácticas internacionales, para que esta comisión anticorrupción cumpla con al menos dos propósitos. El primero, prevenir la corrupción, revisar los perfiles curriculares de las mujeres y de los hombres que quieren ser las candidatas o candidatos del PRI en las elecciones, para que sean mujeres y hombres de prestigio quienes sean nuestras candidatas o candidatos. Eso iniciará en el proceso electoral del 2017 y continuará en el proceso electoral del 2018. Por otra parte, la Comisión Anticorrupción al interior del PRI le dará seguimiento a las instituciones del Estado mexicano que señalen posibles abusos al gasto público, para que se puedan identificar a tiempo aquellos gobiernos del PRI o de cualquier otro partido político que le fallen a la ciudadanía, para poder combatir oportunamente los abusos de corrupción y que estos no queden impunes. Como he dicho, los corruptos deben de terminar en la cárcel y no pueden beneficiarse de los bienes que se robaron. Dichos bienes deben de ser incautados por la autoridad competente y el dinero regresado al pueblo de México. Isaías León, del financiero, esto incluye también a Javier Duarte. Uno, dos, ¿qué elementos está aportando el PRI? Si ya se los ha solicitado la PGR para la localización de Duarte. Y tres, si me permitiera, ¿cómo avisora el PRI que incluya esta situación de corrupción de algunos elementos del PRI en la elección de 2017? El PRI debe de ser garante de la transparencia y rendición de cuentas de los gobiernos emanados de sus filas, y también señalaremos la corrupción y la impunidad de aquellos gobiernos de otros partidos políticos, como ha sido el caso de Guillermo Padres, exgobernador panista de Sonora. En el caso de Javier Duarte, fue el PRI el que inició un proceso de suspensión y después de expulsión, y también fue el PRI el que, al haber suspendido a Duarte, procesó de inmediato su solicitud de licencia para que no sea gobernador más de Veracruz. Asimismo, el PRI le exige a la Procuraduría General de la República que continúe las investigaciones, que cumpla las órdenes de aprehensión en contra de Javier Duarte, porque los corruptos deben de terminar en la cárcel y los bienes que fueron producto de la corrupción deben de ser incautados, como han sido ya por la Procuraduría General de la República, con el fin de que el dinero regrese al pueblo de México. Continuaremos trabajando al interior del PRI mañana, tarde y noche para ofrecer las candidatas y los candidatos de prestigio y popularidad que nos permitan acreditar en los hechos de que estamos combatiendo la corrupción y la impunidad. Señor Alvarado, te da 24, por favor. Teniendo ya este prospecto para la búsqueda de un candidato que cumpla con los requisitos, ¿qué va a pasar ante el triunfo de Donald Trump inminente? ¿Qué evitar una deportación masiva? Recordaremos que el resultado de la elección presidencial norteamericana era de alguna manera previsible, dado que en las encuestas de los últimos meses la diferencia entre el candidato republicano y la candidata demócrata estaba dentro del margen de error. Fue una elección muy competida. Por esa razón, el PRI apoyó decididamente la iniciativa del presidente de la República de invitar a ambos candidatos presidenciales de Norteamérica a dialogar en México sobre los temas que nos interesan a los mexicanos. El encuentro que tuvo el presidente Peña Nieto con el entonces candidato republicano Donald Trump permitió el acercamiento entre los equipos de trabajo. Dicho acercamiento debe ahora de profundizarse y aprovecharse para el beneficio de todos los mexicanos. El PRI continuará apoyando el trabajo diplomático del gobierno de la República, del presidente, precisamente para establecer una agenda bilateral que permita la defensa a los derechos humanos de los mexicanos que viven en Estados Unidos, y también que se establezca a través de la relación diplomática
una relación bilateral de beneficio económico mutuo para ambas naciones. Promoveremos la protección de las inversiones de norteamericanos que han invertido en territorio nacional y de los mexicanos que han invertido en Estados Unidos, generando empleos y desarrollo económico para ambas naciones. Por último, el PRI usará también de manera activa la diplomacia partidaria. Nos acercaremos de manera diplomática al Partido Demócrata y al Partido Republicano, así como a los congresistas de ambos partidos que han resultado electos en esta reciente elección, a partir del trato directo con legisladoras y legisladores mexicanos priistas para fortalecer los vínculos diplomáticos. Debemos de poner la diplomacia mexicana en unidad a favor de todos los mexicanos, tanto los que viven en Estados Unidos como los que vivimos en territorio nacional. Presidente, el tema es que todavía no se instala ahí la Comisión Anticorrupción. ¿Qué hará entonces la Comisión de Honor y Justicia en el caso de Miguel Alonso, que es señalado por actos de corrupción? En el caso de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, está analizando los casos que han sido ya propuestos ante la Comisión o ante las comisiones estatales. Sigue en el estudio de los casos de Quintana Roo y de Chihuahua y ha habido avisos de que habrá un caso también en Michoacán. Sin embargo, no tenemos registro ni en la Comisión Estatal ni en la Comisión Nacional sobre caso alguno señalado con el exgobernador zacatecano Alonso. Muchas gracias, compañeros. Gracias.